Para empezar, yo creo, en una entrevista o en una charla de este tipo, habría que especificar qué es un ovni. ¿Qué es un ovni, señor Rivera? Bueno, un ovni, creo que ya lo he dicho antes, es la sigla de objeto volante no identificado, pero antes de continuar, quiero felicitarle por el enfoque que está dando al programa, que ya lo ha dado de entrada, a decir que no queremos comer el coco a nadie, y que queremos informar, porque precisamente es eso lo que yo estoy intentando hacer desde hace tantos años, informar objetivamente y honradamente al público, porque por desgracia en el tema ovni hay mucha desinformación, hay mucho fantasma, hay mucho pseudo profesor, pontificar, y conviene ya que pongamos un poco las cosas en su punto. Pues OVNI, como decía, y contestando a su pregunta, gracias, es sigla de objeto volante no identificado. Lo que ocurre es que a nivel calle, hoy ya se dice OVNI e inmediatamente será una nave extraterrestre. Será porque por las películas que todos conocemos, por Encuentros en la Tercera Fase, por ET, en fin, y por las series de televisión, quizás sea por eso que la gente ya confunde la palabra OVNI con eso, con nave extraterrestre, pero en realidad no es nave extraterrestre. Puede ser una nave extraterrestre. Algunos ovnis, yo diría un porcentaje muy pequeño, un 10% de no identificados que resisten todo análisis, toda crítica, pudieran ser naves extraterrestres, pero los demás ovnis generalmente se identifican como globos sonda, meteoritos, estrellas, planetas, aviones, satélites en reentrada atmosférica, etcétera. Es decir, que el ovni no es solamente como se... No, tranquilo, hombre. No es solamente como se suele decir que es un objeto volante no identificado que viene de cualquier planeta de Bueno, fuera, ahí está, ahí se ha creado ya la anfibología, y perdón por la palabreja demasiado erudita, pero ahí se ha creado la confusión, dicho de la forma más vulgar, entre lo que es una sigla, simplemente descriptiva, en realidad se la ha sustantivado, ya se ha creado un sustantivo ovni que corresponde a lo que usted está diciendo, a una nave extraterrestre venida de los insondables espacios siderales. Eso es posible que sea así, pero no siempre. Hablando con usted, señor Rivera, planteando un poco antes de comenzar, usted me decía que llevaba 30 años, algunos diciendo, señor Rivera, chapó su investigación, otros diciendo que un loco. ¿Por qué? Por esa desinformación o esa manipulación que yo creo que se ha hecho del tema, ¿no? Un tema muy interesante que nos puede centrar un poco en, más concretamente, lo que estamos haciendo aquí, porque el pensar que algo pueda venir de fuera, claro, yo creo que a veces te ratifica en tu condición de que estás aquí, ¿no? Y bueno, te demuestra que tienes movimiento y quieres aprender cosas. Es que el fenómeno OVNI nació con un nombre muy desdichado. Fue un nombre acuñado en los lejanos ya años de 1947 y era nada menos que el de platillo volante. Es decir, los primeros tiempos del fenómeno, cuando yo abrí mi primera carpeta para ir archivando noticias sobre una cosa tan rara como platillos volantes, no era un nombre para congraciarse precisamente de las simpatías de la ciencia, ni mucho menos. Parecía una cosa de locos, una cosa de chiflados, que es eso de platillos volantes. Entonces, hemos sabido posteriormente, pero claro, ha pasado mucha agua bajo los puentes y ha llovido mucho, a veces con efectos catastróficos, y no estoy haciendo chistes malos con una cosa tan triste, pues a veces, en fin, con esa perspectiva que hoy tenemos de 35 años, de 1947 acá, hemos visto que el fenómeno ha sido estudiado muy en serio desde los primeros tiempos por agencias investigadoras oficiales en Estados Unidos, en Francia, en la Unión Soviética, en Inglaterra y en Alemania. Pero a puerta cerrada, es decir, han sido investigaciones que solo muy tardíamente han trascendido al gran público. Y poco además, ¿no? Y muy poco, sí. Pero hoy sabemos que es un problema que preocupa mucho a los estados mayores, que no tiene nada de frívolo ni de broma, y que, repito, no está todavía resuelto, ni mucho menos. Comenzó, como usted bien ha dicho, señor Antonio Rivera, en el año 47, las primeras apariciones de lo que usted ha dicho en principio que serían platillos volantes. Sí, es el nombre que se le dio entonces a raíz de la célebre observación de Kenneth Arnold. Pero quiero observar aquí que el fenómeno no es nuevo, ni mucho menos. Yo diría casi que acompaña al hombre desde sus orígenes. Tenemos representaciones en cuevas de la cultura magdaleniense de ambos lados del Pirineo, en Lascaux en Francia, en Les Seizy, en la cueva de la Pasiega en Santander, incluso en Altamira, de objetos que hoy se interpretarían perfectamente como platillos volantes, como ovnis. Ovnis en la acepción de nave, claro. Entonces parece ser que la Tierra, vamos a suponerlo como hipótesis de trabajo, ha estado siendo visitada por civilizaciones galácticas desde muy antiguo. Civilizaciones galácticas incluso intervinieron activamente en algunos momentos de la historia humana. Uno de ellos se podría cifrar, por ejemplo, en la época bíblica. Hay numerosos testimonios bíblicos que parecen hablar de una intervención activa de potencias ultraterrenas en la vida del ser humano. En la India, por ejemplo, la India del Mahabharata, del Ramayana, la India de los Vedas, la India de la literatura sánscrita, hay testimonios muy interesantes también de las llamadas vimanas, por ejemplo,
Pero claro, todo esto es muy antiguo. Yo prefiero ceñirme al momento contemporáneo, a ese momento que arranca no del 47, sino que es un poco anterior. En realidad arranca de finales de la Segunda Guerra Mundial con el famoso episodio de los Foo Fighters. Los Foo Fighters o bolas de fuego que seguían aviones aliados sobre el teatro de guerra europeo, que luego hemos sabido, cuando han caído los archivos de la Luftwaffe alemana en manos aliadas, que los alemanes también los habían visto y que tanto aliados como alemanes tomaban por armas secretas del enemigo, cuando deja de ser curioso y sintomático. Además, los alemanes fueron precisamente la primera potencia que creó una comisión de encuestas sobre estos objetos que se llamaba el Sonderbüro número 13, que se naturalmente actuaba con el mayor sigilo. Señor Rivera, 30 años investigando el fenómeno OVNI. Se ha hablado muchísimo, las páginas han sido escritas 20.000 veces con personajes políticos, incluso gente de la historia influyente que ha visto esos aparatos e incluso los ha tenido muy cerca, ¿no? Respecto a esas apariciones, ¿qué nos puede decir, señor Rivera? Personajes políticos interesantes y muy relevantes dentro de lo que es la historia. Que lo recuerdes fue el presidente Carter, cuando estaba efectuando su campaña electoral. Dice que vio un ovni en compañía de otras personas, e incluso afirmó que cuando él fuese presidente se descubriría, se revelaría lo que el gobierno tenía oculto sobre los ovnis. No, desde luego no ocurrió así. No creo que tampoco fuese una treta electoral, pero como dije en diciembre de 1979 ante el Grupo Estudio OVNI de la Cámara de los Lores de Inglaterra, donde tuve el honor de ser invitado como el tercer experto mundial, hay una cosa indudable, y es que el fenómeno OVNI existe. Es real. Es decir, se puede discutir lo que sea, se pueden lanzar hipótesis, pero el fenómeno está ahí. Un centro solo, por ejemplo, el CUFOS de Illinois, Estados Unidos, tiene recopilados 70.000 casos, 70.000 observaciones. Y son muchos. Son muchas observaciones. Hay miles y miles y miles de personas normales y corrientes que no creían muchas veces en el fenómeno OVNI antes de su experiencia, que han visto OVNIs, que muchas veces han protagonizado encuentros cercanos del tercer tipo, y no de la tercera fase, es un error, una mala traducción del título de la película de Spielberg. Y estas personas, pues muchas veces han resultado muy traumatizadas por su experiencia, porque no se lo esperaban. O sea que el fenómeno está ahí, además tiene unas constantes muy uniformes, y casi podríamos decir que se puede ya trazar a hacer un modelo del fenómeno OVNI, que yo he intentado hacerlo ya. Señor Rivera, ¿cuál es su propia teoría del tema? ¿Teoría o práctica? ¿Qué cree usted directamente? Vamos a ver. Si en principio hemos dicho que podían ser terrestres o extraterrestres, ¿usted, señor Rivera, qué cree? ¿Que hay un tanto por ciento de cada? Bueno, o incluso podría afirmar según qué cosa sea dentro del tema. Repito un poco lo que dije también ante los lores, y no es porque ahora yo por presumir de que estaba ante los lores, sino porque en esa ocasión, como se dice vulgarmente, puse toda la carne en el asador. Reuní en mi disertación mi experiencia de 30 años. Y claro, es un texto básico para mí, al que me refiero muchas veces. Perdón, la pregunta era, es que con la divulgación se me ha ido. Pues le estaba preguntando, a mí también se me ha ido, es que tengo tantas cosas que preguntarle. Si le estaba preguntando, vamos a ver si recuerdo yo. Bueno, la verdad es que le estaba preguntando de tantas cosas en la cabeza que evidentemente eso no tiene importancia. Sí. Creo que estábamos hablando de, a ver si yo voy a hacer un esfuerzo también en la cabeza, por tener... En realidad somos dos sabios distraídos. Sí, exacto. Si la investigación suya creía particularmente exactamente, que son terrestres los fenómenos o extraterrestres. He vuelto a captar la onda, y nunca mejor dicho, en una emisora de radio, ¿no? Sí, yo creo que la hipótesis, como decía el fallecido profesor James McDonald de la Universidad de Tucson, Arizona, la hipótesis menos insatisfactoria es extraterrestre. Es decir, y además lo quiero decir formulado así. No la más satisfactoria, sino la menos insatisfactoria. Un querido amigo y compañero de investigación OVNI, el sevillano Ignacio Darnaude, ha recopilado, creo que como unas 300 hipótesis que se han emitido en diversos momentos para explicar el fenómeno OVNI. O sea que hay hipótesis para todos los gustos. Además, también, como dicen de los lores, eso es a lo que iba, el fenómeno es muy complejo y quizá no existe una respuesta sencilla. La gente quiere respuestas sencillas, quieren que les digan, por ejemplo, los ovnis vienen de Marte, llegan los lunes, miércoles y viernes son de color rojo, a las 21 a 15, ¿no? Como si se tratase de un horario de la renta. Y eso no es posible. El fenómeno ovni no es posible porque es muy complejo, repito, posiblemente hay más de un origen, que me inclino por creer en más de un origen. Y también hay ovnis terrestres, cuidado, y sabemos incluso su nombre, sabemos cuáles eran. Eran alemanes, los ovnis alemanes existen, es decir, los alemanes estaban fabricando 4 prototipos de discos volantes al fin de la última guerra mundial en los laboratorios subterráneos de Breslau, bajo la dirección del coronel Richard Mitte, que luego desapareció con los prototipos en un submarino que partió de Kiel con rumbo seguramente a América del Sur. En América del Sur hay muchos casos de avistamientos de ovnis posados en el suelo,
con pilotos rubios y que a veces hablan alemán, lo cual no deja de ser curioso. Que podríamos estar conectadísimo con el tema. Entonces, teniendo en cuenta las importantes colonias alemanas que existen en América del Sur, estos proyectos podrían haber encontrado una continuación allí, teniendo en cuenta que uno de ellos, uno de los 4 prototipos, llegó a ser operacional, funcionaba, sí, se elevó hasta, tenía un techo de 20.000 metros y una velocidad de 2.000 kilómetros por hora, y aniquiló una escuadrilla de Liberators americanos sobre el Palatinado bávaro, eso lo sabemos, son hechos documentados. Incluso yo recuerdo, señor Rivera, mi conocimiento del tema OVNI es muy corto, pero evidentemente yo estoy bajo su protección en este momento y no tengo ningún problema. Entonces, yo creo que vi una película en una ocasión de un piloto americano, podría ser, que persigue un objeto volante no identificado y el avión lo somete a una presión muy fuerte, luego el avión le explota y el objeto se le marcha a una velocidad súper increíble. Incluso él por radio comunicando que estaba persiguiendo a un objeto que no sabía lo que era y explota el aparato americano, o inglés no recuerdo, explota en el aire y vamos, desaparece el piloto, desaparece todo porque somete al avión a una presión muy fuerte. Esto, tal como me lo cuenta, parece una versión un poco novelada de un caso real, el caso del capitán Thomas Mansell, que el 6 de febrero de 1978 estaba persiguiendo a un objeto volante no identificado sobre Fort Worth, ¿dónde se guardan las reservas de oro? Fort Knox, donde se guardan las reservas de oro del gobierno americano, Fort Knox. Este hombre, pues, por radio comunicó que se aproximaba un objeto metálico gigantesco. Poco después de esto se perdió contacto radio y apareció su avión estrellado a 250 kilómetros de allí, completamente deshecho y su cadáver irreconocible. O sea, quizá se refiere a este episodio. Claro, lo que pasa es que es lo que ha ocurrido siempre. Uno no sabe explicar bien lo que ha visto porque el tema es complicado y no es sencillo, como decía al principio. Enormemente. Nosotros en el día de la radio, pues el señor Antonio Rivera, especialista en ovnis, ufólogo para más señas, pues nos estamos tomando una copa de agua celebrando este día, porque ni él bebe ni yo tampoco. Es lo más sano que hay. El equipo no está tomando nada porque antes, bueno, en fin, mejor que no hablemos, no les he pagado Coca-Cola y están enfadados conmigo. Pero en fin, luego lo hacemos y quedamos listos. Yo creo que habría que llegar directamente a un tema más que interesante, pues a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Esa negación de documentos, ¿no? Porque me imagino que hasta la Armada del Aire española debe tener documentos de Hombre, qué pregunta tan interesante. Se lo agradezco enormemente porque ahí nos metemos en el meollo de la cuestión. Pues yo quiero meollo. Yo le exijo meollo, si puede ser. Porque hay un aspecto político, militar, diría yo, del fenómeno OVNI que no es muy conocido. Perdón, estoy con una carraspera fenomenal debido precisamente a la humedad ambiente, hay una humedad impresionante en Barcelona. Entonces hay unas implicaciones militares, más que políticas, que conviene señalar, subrayar. Primera cosa, en España el fenómeno OVNI es materia reservada. Según decisión de la Junta de Jefes de Estado Mayor, la FUGEM, de fecha bastante reciente. Y creo que se produjo a raíz del famoso incidente de Manises, esta declaración. Entonces la Junta de Jefes de Estado Mayor, que creo que ahora se va a disolver, no sé, pero en fin, supongo que la orden seguirá en vigor, declara materia reservada para los miembros de las 3 armas toda lo que se refiere a los ovnis. Lo cual quiere decir que ningún miembro de las 3 armas puede hacer declaraciones sobre ovnis sin autorización de sus superiores. En caso contrario puede recibir penas, a veces severas, incluso pasarse una temporada en un castillo. Entonces, otra cosa, en Estados Unidos, a consecuencia del asunto Watergate, el Congreso promulgó una ley sobre libertad de información, y esto que le voy a decir es muy interesante, que autoriza a cualquier ciudadano, a través de un juez, evidentemente, provisto de un mandamiento judicial, a pedir a cualquier organismo del Estado documentos secretos o confidenciales. Esto se hace para que no se repitan, en fin, las ocultaciones de documentos que propiciaron el asunto Watergate. Entonces, un grupo de ciudadanos, precisamente, amparándose en la FOIA, o Freedom of Information Act, Ley sobre Libertad de Información, solicitó a la CIA, con un mandamiento judicial, que entregara todo cuanto tuviera sobre ovnis. Esto es muy reciente, creo que es del año pasado. Entonces la CIA se vio obligada a cumplir, la se encontró entre la espada y la pared, no podía desatender el mandamiento, y entregó un voluminoso dossier que, una vez analizado, resultó que contenía los casos que todos conocemos, que todos los investigadores conocemos. Pero amparándose en un apartado de la misma ley que dice que cuando el documento solicitado pueda poner en peligro la seguridad nacional, no hay obligación de entregarlo, se reservó 57 casos. Que debían ser los más claros a lo mejor. Esos 57 casos, de tenerlos, seguramente estaríamos ya al cabo de la calle, sabríamos ya lo que es el fenómeno OVNI, pero así no quiso entregarse. Posiblemente entre estos casos, y cuidados de no estoy haciendo ciencia ficción, entre estos casos que se reservó la CIA, todo cuanto se refiere a los ovnis estrellados en el sudoeste de Estados Unidos y sur y sudoeste desde 1947 acá.
y que actualmente las naves están en poder de la aviación americana en hangares subterráneos de Wright-Patterson, en Ohio. Entonces también puede que haya allí todo referente a los humanoides muertos encontrados a bordo de estas naves. Incluso se hablaba de que habían posiblemente humanoides en poder de los Pues americanos. sí, se cree que hay como unos 30 precisamente, en cámaras frigoríficas. Como unos 30. Sí, en cámaras frigoríficas en Wright-Patterson. ¿Se puede afirmar, señor Rivera? ¿Cómo? ¿Se puede afirmar que tengan ellos 30? Bueno, es que en este mundo, ¿qué es lo que se puede afirmar? Es muy difícil, ¿no? Pero hay dos investigaciones paralelas, mejor dicho, tres. Una de ellas llevada a cabo por Leonard Stringfield, un investigador americano que ha dedicado años al asunto. Luego otra a cargo del físico francés Maurice Chatenin, que ha sido durante 20 años ingeniero en la NASA. Este hombre, por ejemplo, es autor de los sistemas de detección de los Apolo. Lo digo para que vea que no es un Kiran cualquiera, no es un señor muy importante. Este hombre tenía acceso a las zonas más secretas y reservadas tanto de la NASA como de la aviación. Habló con tenientes coroneles de la aviación, los cuales a su vez le hablaron de los humanoides muertos y de las naves capturadas. Vio copias de las autopsias que le enseñaron médicos militares, no pudo fotocopiarlas, pero las memorizó, ¿no?, en lo que pudo, y todo esto lo ha revelado ahora en Francia en un libro exclusivo. Al dejar su pertenencia a la NASA, este hombre ya se ha sentido en libertad de hablar y ha hecho todas estas revelaciones sensacionales. Señor Rivera, me perdona un momentito que le interrumpa. Entramos dentro de un pequeño tiempo de publicidad y volvemos enseguida con música y todo. Señor Rivera, yo estaba pensando en este momento y seguro que la pregunta le va a gustar, por lo menos me lo imagino, pensando en la película Encuentros en la tercera fase, y usted me comentaba antes a micrófono cerrado de que creía que Spielberg había sido bastante fiel, excepto en una cosa, que era lo de la base que construyen, tal. ¿Eso de las bases es viable que se haya hecho algo parecido a lo que han hecho en la película, que los americanos hayan construido? Bueno, sí se ha hecho una cosa parecida, la ha hecho Ryan Stanford en Austin, Texas. Ha creado una especie de ovni simulado en el suelo, que es una serie de luces que giran para llamar la atención de los ovnis auténticos. Además dispone de un equipo sofisticadísimo, tiene rayos láser, tiene emisoras, en fin, es una furgoneta móvil, un equipo móvil, o una unidad móvil, como dicen ustedes. Este hombre ha conseguido resultados, ha conseguido que le contestaran, por ejemplo, con señales luminosas. Ya es algo, ¿no? Sí. Ahora, volviendo a la película de Spielberg, que es muy buena, se nota la mano del doctor Hynek, el que fue... Amigo suyo, ¿no? Amigo mío. Es un hombre que sabe mucho sobre ovnis porque ha estado 22 años en el proyecto Libro Azul. Era el asesor científico del proyecto Libro Azul. Han pasado por sus manos más de 12.000 casos, con un remanente de 700 no explicados. Entonces este hombre asesoró muy bien a Spielberg. Los humanoides que salen, por ejemplo, es el pequeño humanoide clásico, como lo llamamos nosotros, el ser pequeño y de macrocéfalo, de gran cabeza. La nave quizás un poco exagerada, y te diré una cosa que mucha gente no sabe. El efecto impresionante de la nave que se acerca a la base, al pie de la montaña del Diablo, en Wyoming, es nada menos que una foto nocturna de Manhattan invertida. Sí. Madre de Dios. Fíjese usted, es una foto de Manhattan, de la calle de Manhattan, con sus luces puestas al revés. Esto nos da la impresión de la parte inferior de la nave. Esto me lo dijo con razón los que no entendemos decíamos, esto parece una ciudad. Me lo dijo Hynek personalmente. Dice, vamos, hicimos este truco así. Ahora, lo de la base a mí me parece una cosa muy americana y bastante disparatada, porque los extraterrestres, que yo supongo que existen, claro, después de tantos años de investigar el tema, no acudirán nunca a una cita de este tipo. El contacto lo han realizado, pero a su manera y con quienes ellos han querido. Exacto. Ha habido centenares de casos de lo que los investigadores llamamos de abducción, dicho en el lenguaje más sencillo, de secuestro. Yo tengo un libro publicado en Planeta, todo él sobre secuestros, en secuestros por extraterrestres. Hay personas que parece que han sido llevadas a bordo de un ovni para ser examinadas y yo diría incluso a veces para ser programadas. Entonces estas personas pues totalizan ya casos conocidos unos 700. Seguramente hay más, porque una de las características de la abducción es la amnesia de la persona abducida. Estas personas no recuerdan nada después de vueltas al exterior. De ese secuestro. Y hay que recuperar el episodio a través de la hipnosis, de la regresión hipnótica. Entonces, claro, si la amnesia es una característica del secuestro, posiblemente hay por ahí centenares, quizá miles, de personas que no recuerdan nada y que también han sido abducidas. Señor Antonio Rivera, ufólogo, ¿se puede pensar que les comen el coco o les lavan el cerebro? En cierto modo sí, porque parece ser que lo que hay es una implantación de una misión a cumplir para el futuro. En realidad están creando una especie de quinta columna, de la que no son conscientes ni los propios miembros de ella, y los que forman parte de la quinta columna no saben. Hay casos en que dicen, sí, parece que me dijeron que hiciera algo, pero no me acuerdo qué fue. Me ordenaron que hiciera tal cosa. Hay una visión más optimista de esto, que es la del doctor Leo Sprinkle, también lo conozco, es un psiquiatra americano que ha
ha hecho como unas 400 regresiones hipnóticas de abducidos. O sea, Son personas presuntamente relacionadas con el tema. Sí, no, de personas que parece ser que han estado a bordo de una nave. O sea que este hombre conoce muy bien el paño, ¿no? Entonces Springfield cree que lo que están haciendo es crear ciudadanos cósmicos. Es muy bonita la expresión. ¿Y por qué no? A mí me gustaría que fuese eso, precisamente. ¿Ciudadanos del universo? Sí. ¿Algo parecido a eso? Sí, porque da una casualidad muy, muy curiosa, es que los abducidos, los secuestrados, obedecen a una gama muy estrecha, no son todo el mundo. Por ejemplo, no hay ni políticos, ni militares, ni hay obispos, sino que son gente sencilla, gente del pueblo, gente por lo general joven, sana, sin un elevado nivel cultural. Poco egoísta. Lo cual parece pensar que es que están buscando el contacto con el hombre, el hombre en estado puro. Sano. Sano, exactamente. No les interesa, pues, el científico no les interesa, el militar no les interesa, el político no les interesa. ¿Una persona como usted les interesaría, señor Rivera? Yo creo que no, porque ya paso un poco de edad yo. Ya soy demasiado mayorcito. Antonio Rivera ha escrito libros, ha dado muchísimas vueltas al mundo buscando explicaciones al tema. Y todo lo que quería recopilar, señor Rivera, está recopilado ya, ¿o sigue investigando usted incansablemente? Bueno, yo me he pasado años haciendo una exposición del tema, una divulgación. Sobre todo tratando de concienciar al público de que el fenómeno ovni real existe y es muy serio, muy importante. Quizás lo más importante que está pasando en el mundo en estos momentos, o que haya pasado siempre, incluso. Y ahora, perdón, a partir de mi época de divulgador, ahora estoy ya enfilando un nuevo camino que es el de, podríamos llamar, de las monografías. Estoy cogiendo aspectos monográficos del tema. Por ejemplo, un libro de secuestros, datos sobre secuestros. Tengo otro libro sobre encuentros con humanoides. Mi último libro se llama Las máquinas del cosmos y es precisamente sobre lo que pueden ser las naves, cómo pueden ser y cómo pueden funcionar. Es un tema apasionante. Ahí hablo de las naves estrelladas en Estados Unidos, hablo de casos curiosísimos de naves vistas con averías, maniobras de reparación, parece que se les ha estropeado algo. Y además de esto estoy ya sacando conclusiones, estoy ya exponiendo mis conclusiones porque creo que ya es hora de que lo haga. Ya le toca, ¿no? Exactamente. Vamos a llegar un poco más al medio de la cuestión, señor Rivera, porque ya que hemos tenido tiempo y en este día especial, ¿por qué no hacerlo? Antes ha hablado del pequeño humanoide clásico. Exactamente. Pero ¿hay más tipos de extraterrestres que usted haya podido detectar en su investigación? Es una pregunta que hacía falta porque si no la gente se quedará con la idea equivocada de que solo existe un tipo de pequeño humanoide. No, hay casos sudamericanos, creo que antes he apuntado alguno, protagonizados por... Siempre casos de aterrizaje, naturalmente, porque cuando el hombre está en el cielo no se ve lo que hay dentro. Pero con el hombre puesto en el suelo y con su ocupante al lado, a veces hay casos humanos, de seres humanos, como usted y como yo, totalmente normales. A veces hay casos de seres humanos también, pero muy altos. Pero siempre antropomorfos. Fíjese que el tipo humano es el patrón, dijéramos, es el que sale siempre. Hay el caso de Canarias del año 76, del verano del 76, en que dentro de una esfera luminosa gigantesca, varios testigos vieron unos seres entre 2 y 3 metros de altura y vistiendo monos rojos muy ajustados y una especie de escafandra transparente, pero humanos también. Es decir, los monstruos no aparecen nada más que muy raramente. Muy raramente. Yo creo que con la cantidad de planetas y de sistemas que hay por ahí, vamos, que tienen que ser de tipos muy diferentes. Igual son de tipos 1000, vamos a suponer, ¿no? A mí me ha hecho pensar mucho el asunto ovni. Incluso me ha suscitado unas reflexiones de tipo filosófico y, por qué no, teológico, en las que he llegado a la conclusión de que quizás el tipo humano sea el tipo patrón del universo cuando se trata de encarnar la inteligencia. Es decir, quizás la inteligencia en todo el mundo donde ha habido una evolución biológica semejante a la que ha protagonizado la Tierra en los últimos 4.000 millones de años, desemboque en formas humanas o humanoides. Eso parece ser que lo estábamos palpando con las observaciones ovni. A mí una de las cosas que me hace creer que es verdad todo el asunto ovni es precisamente este. Si fuese una mentira o fuese un montaje, una fantasía, aparecerían los tipos más disparatados, aparecerían todos los monstruos esos de la ciencia ficción con 20 ojos y 4 pares de patas o hormigas gigantescas, todo eso que vemos en las películas, en las malas películas de la ciencia ficción. También no aparece nada de todo eso, aparecen seres humanos o humanoides, pero siempre sobre el patrón humano. A mí esto es lo que me hace creer, repito, que el asunto es cierto. Yo tengo tantas cosas que preguntarle. Yo en una ocasión tuve, señor Rivera, la suerte, o luego me corrige usted si me equivoco, o la desgracia, no lo sé, porque yo encontré un señor que se llama, no sé si usted lo conoce, se llama John Foster. Sí. Vale, sí, entonces sí. este señor me habló, vamos, si ese señor me habló realmente Bueno, con la verdad... No se llama John Foster, se llama Masana, creo. Bueno, eso, él me dijo este nombre y evidentemente yo no sé, no lo puedo decir nada más. Exacto, y él me dijo muchas cosas. Me dijo que a él lo habían elegido para hacer una especie de predicación en este mundo, Bueno, que tenía que... Tanto mejor.
tenía que crear una especie de refugio porque la guerra nuclear se acercaba y le habían mandado una serie le habían enviado unos mensajes para que él tenía que cumplir una serie de cosas, y además él me dijo que los ovnis salían del Triángulo de las Bermudas por debajo, tenían una conexión andina por debajo de los Andes, una cosa realmente increíble, ¿no? Entonces empecé a pensar, digo, bueno, lo que me está diciendo este señor igual es mucha verdad, igual es tan mentira que me lo estoy creyendo aquí como... Es muy difícil. Quiero respetar a la persona John Foster en este caso. Exactamente, yo también la quiero respetar, no me gusta nunca hablar mal de nadie. Además, como decía Poncio Pilato lavándose las manos, ¿qué es la verdad? Sí. A veces no sabemos qué es la verdad. Las cosas más extrañas y aparentemente disparatadas pueden ser ciertas. Pero lo único que quiero decir aquí es que el fenómeno OVNI ha creado una especie de subcultura pseudo-religiosa inspirada en el mismo, en el que los extraterrestres aparecen como unos redentores, como unos mesías. Como dioses. Lo cual, por otra parte, era muy de esperar en una época de falta de fe como esta, una época de crisis religiosa profunda. Es decir, al final del Imperio Romano, por ejemplo, florecieron como setas los cultos orientales. El culto de Mitra, el culto de Isis, todo esto florecía. Y hoy estamos viendo una cosa un poco parecida. Está floreciendo ahora una serie de cultos orientales. Nunca había tenido tanta boga como ahora el yoga, el brahmanismo, los maharishis y los maharushis. En fin, hay una cantidad de señores de estos que se pegan la vida padre a base de sus cosas, ¿no? Porque yo creo que el Maharishi es el niño ese gordo, ese señor viaja en Cadillac de oro, cosas así, ¿no? Pues esto nunca había ocurrido hasta ahora. Y claro, y al lado de esto está la secta también de los que creen en los extraterrestres como redentores. Pero para mí esto es un aspecto, un epifenómeno, podría decir, o sea, un efecto... cuando el fenómeno se convierte colateral, ¿no? Exactamente colateral de un fenómeno real muy inquietante, muy fantástico en sí, que naturalmente tenía que dar eso también. No me extraña nada que ocurra. Y si me permite, señor Antonio Rivera, le vuelvo a decir que estamos muy contentos de tenerle aquí. Muchas gracias. Y un día muy especial, ¿no? Yo también estoy contento de estar aquí. Estamos viviendo un día en la Tierra y un poco en el espacio, claro, ¿no? Celebrando el 58 aniversario de la radio y por otra parte celebrando un poco el aniversario del universo, ¿no? Que tiene también cosas que explicar. Me está diciendo usted que hay un personaje, señor Rivera, que es un tal Siracusa, que incluso me ha explicado usted una anécdota que me ha gustado mucho, me he reído mucho, pero claro, se han de conocer todas estas barbaridades, porque en este caso se ve clarísimamente que es una gran barbaridad. Sí, pero claro, a mí me resulta violento, repito, porque no me gusta hablar mal de los demás, en principio, no me gusta nada. No, pero yo creo que no es hablar mal, porque a mí tampoco me gusta, pero en el momento que usted me decía que este señor les decía a algunas señoritas, o sus seguidoras, o señoras, esto es cierto, que les iba a engendrar o secuestrar con él para engendrarles al profeta Elías, yo creo que esto es una barbaridad como un vino, vamos. Sí, claro, ahí parece que se pasó de listo el señor. Yo creo que esto Siracusa de Catania. Y luego también hubo un asunto de extorsión con un matrimonio americano. Este señor cumplió unos meses de cárcel. En fin, no, cosas más bien un poco desagradables. Yo diría que son los bajos fondos del mundo de la ufología, en los que no me gusta en absoluto meterme. Los hombres de negro son también de los bajos fondos del mundo de los ovnis. Bueno, los hombres de negro para mí están perfectamente identificados, así como los hombres no están identificados todavía. ¿Me permite, señor Rivera, un momentito? Sí. Me voy a colar yo, políticamente incluso, si me paso usted me lo dice. Pertenecen a la CIA, son miembros de la CIA. Es lo que iba a decir. Están negando todo lo que sea evidencia en el mundo del fenómeno extraterrestre. La CIA desde los años 50 tiene la misión encomendada por el Pentágono de investigar todo lo que se refiere al fenómeno OVNI y de hacer callar como en las historias de gángsters, a los que saben demasiado. Porque el asunto se considera de una prioridad militar absoluta, y mientras no se sepa más, pues claro, hay un secreto riguroso sobre eso. No. Entonces, cuando un señor hace unas fotos reveladoras, por ejemplo, o un señor tiene una observación importante... Ya tiene la mosca negra que le va a Sí, hay que descorazonarlo a este señor, hay que meterle miedo. Entonces es cuando aparecen estos hombres de negro, que no son siempre hombres de negro, sino que son a veces, pues, caballeros que visten correctamente, con lo que los americanos llaman el business suite, o sea, traje de calle. Y que podría, señor Rivera, podría ser aquellos personajes que aparecen en ET con las maletas que llegan a casa, sí, claro, a aquella gente que viene a romper un poco con... Y hay otra película que yo considero muy buena, donde aparecen de una manera muy descarada, ya que es Hangar 18, no sé si ha visto. La he visto. En Hangar 18 aparecen ya de una manera descaradísima, ¿no? Además en su enorme Cadillac, no sé por qué siempre viajan en Cadillac, y además ahí van vestidos de negro. A veces también aparecen con falsos uniformes militares, como tenientes coroneles de aviación, etc. Pero su misión siempre es esa, descorazonar al testigo que sabe demasiado. Descorazonar o incluso... Intimidar y asustar, sí. ¿No han llegado a matar a algún personaje? Yo tengo entendido que algo ha ocurrido. Hay algunas muertes un poco raras, un poco inexplicables, la de Frank Edwards, por ejemplo, la del profesor Jekyll. Fueron muertos en el desierto de Arizona, cerca de Tucson,
con una pistola de calibre, un revólver de calibre 38 al lado y 3 o 4 tiros en la cabeza, lo cual demuestra una idea, una perseverancia en idea de suicidio realmente digna de elogio, ¿no? Porque uno cuando se suicida, pero con un tiro tiene bastante, ¿no? Yo qué sé, esos fallos son los que al final delatan un poco la cuestión. Claro. Y llegaríamos, señor Rivera, al encuentro de la primera, segunda, tercera fase y encontrarnos con E.T., un personaje dulce que incluso ha llegado al mundo de los niños con una fuerza increíble. ¿Qué le parece esta película, última película de Spielberg? ¿Le sigue mereciendo esta película respecto a a mí Steven E.T. Spielberg? me gustó mucho, lo encuentro una película muy entrañable, es simpaticísimo el personaje, se le mete debajo de la piel, pese a su fealdad, pero yo creo que no es más que un hermoso cuento, una hermosa fábula que hubiera podido firmar a Andersen en otro tiempo, la fábula del niño y el extraterrestre. Bueno, tiene cosas correctas, como es la llegada de la nave, la búsqueda de vegetación por el bosque, actividad a la que se les ha visto entregarse muchas veces. Se tiene luego las lucecitas en el pecho, pero E.T. no es exactamente como son ellos. Pobre E.T. empieza por faltarle el cerebro, no tiene cerebro. Sería más tonto que una mata de habas, el pobre bicho si viviera, ¿no? Sí. No tiene un cerebro comparable a una tortuga. Pero bueno, aparte de esto es una película muy simpática y sobre todo por fin dejan de presentarnos a los extraterrestres como los malos de la película. Es decir, ha habido una proliferación de películas desde la Guerra de los Mundos hasta Los Invasores. Guerra de los Mundos, ¿son tan malos que vienen a matarnos o qué? Bueno, esto fue una magnífica obra de Wells, llevada al cine con bastante mala fortuna, al menos la versión que yo he visto. Yo creo que esto no ocurrirá nunca, fue una fantasía bélica de Wells y nada más. Señor Rivera, la última pregunta, me parece que estamos dentro del tiempo final, sí. La última pregunta. ¿Usted cree que vienen para hacer daño, para hacer bien? Nos miran desde fuera, desde dentro. ¿Tienen miedo a que toquemos algún botón y que ese universo limpio de ellos se vea de alguna forma sucio y, negativo para su vida? Y entonces ellos están mirando desde fuera, contactan con algunos. ¿Qué es lo que están haciendo según usted? La contestación a esta pregunta requeriría todo un programa. Es muy difícil. No podemos hacer más que conjeturar. Yo creo que están aquí porque la Tierra les interesa, el planeta Tierra y todo cuanto contiene. Es un planeta riquísimo, único quizás, por lo menos en el sistema solar es único. Y claro, juzgarlos a través de nuestros conceptos del bien y del mal es una evidente antropomorfización, es decir, es un pecado del que ya nos libramos un poco con Copérnico, pero en el que incurrimos de vez en cuando. ¿Qué es bien y qué es mal a escala cósmica? Quizás lo que es bien y mal a escala terrestre, a escala cósmica no lo sea. Entonces quizás ellos tengan otros conceptos del bien y del mal. Quizás lo que están haciendo sea por nuestro bien y no lo sabemos. De manera que es muy difícil contestar a esta pregunta. Por lo menos una cosa está clara, que sus intenciones no son agresivas. Ahí está, su comportamiento es hasta ahora muy correcto. Yo diría que más bien intentan pasar desapercibidos, discretamente. Si ha habido agresiones, siempre han partido de terrestres asustados, sean civiles o militares, pero por parte de ellos no ha habido nunca agresiones, ha habido quemaduras de testigos al entrarse demasiado en el campo de fuerzas de la nave, por ejemplo. No hemos hablado del sistema de propulsión, por ejemplo, sería un tema muy interesante. Hay efectos secundarios causados por el OVNI, pero nunca intencionados, yo creo. Señor Rivera, libros, investigación, 30 años de historia. Y en esta charla de hoy, en el Día de la Radio, hemos querido poner un poco de más luz a la cuestión, y yo creo que está muy claro, señor Antonio Rivera, de que no le hemos comido el coco a nadie. Hemos charlado en la radio y hemos querido poner un punto sobre esa ley de información que creo que hemos necesitamos. informado, exacto. Es evidente. Que tenga mucho éxito, señor Rivera.